Listo, buenos días con todos. Primeramente, muchas gracias por acudir a este webinar que Humana ha preparado para ustedes con mucho cariño. Como saben, Humana siempre está impartiendo charlas online sobre temas relacionados con la salud y el bienestar, ¿no? Y también quería darles un inmenso abrazo a todas esas mujeres y felicitarles por el Día de la Mujer. Un feliz día adelantado. Muchas felicidades. Y segundo paso a presentar a la doctora. El día de hoy nos acompaña una ponente que tiene una amplia experiencia en el tema que vamos a impartir el día de hoy, que son los cuidados de la mujer. Eh, la doctora es Carla Andrade, ella es especialista en ginecología y obstetricia, en ginecología pediátrica y adolescencia, en climaterio y menopausia y también en endocrinología ginecológica. Como ven, nuestra ponente tiene una amplia experiencia en el tema del webinar que vamos a compartir. También indicarles que ustedes pueden dirigir sus preguntas a menti.com con el código 50 56 87 73 y al final de la charla la doctora estará respondiendo las preguntas y también la presentación está dividida como por segmentos, entonces si ustedes quieren hacer preguntas al finalizar cada segmento, siéntanse con la libertad de hacerlo, que la doctora con gusto responderá. Entonces, sin más preámbulos por el momento, doctora, le dejo con su audiencia. Empecemos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Vamos a empezar compartiendo la pantalla. Confírmeme si es que se ve. Sí, la vemos clarito. Perfecto. Bueno, buenos días con todos. Yo soy Carla Andrade. Primero, buenos días, Yanita. Gracias por la invitación. Gracias a Humana, una gran empresa además, ¿no? Súper confiable y segura. El día de hoy vamos a tratar un tema súper amplio, que se dan muchas preguntas, a muchos temas. Vamos a tratar de resumir lo que más nos interesa a todas. Hoy vamos a hablar de los cuidados de la mujer en cada etapa de su vida, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de los cuidados de la mujer, siempre tenemos que tener en mente algo súper importante. El cuerpo humano, la mujer, el hombre en general, es un triángulo en donde existen tres vértices muy específicos que son el cuerpo, la mente y el espíritu. Y cuando hablamos del cuidado de la mujer, definitivamente tenemos que hablar del cuidado de todas estas áreas, no solo de nuestro cuerpo en general, sino también de cómo está nuestra mente, nuestra situación, nuestras emociones y, por ejemplo, la parte espiritual. Hablando del cuerpo en general o haciendo un resumen diciendo cuál es el ABC del cuidado que tiene que tener no solo una mujer, sino el ser humano, entonces diremos que el A básicamente va a ser la alimentación saludable y la actividad física. Como les comentaba, cuidando nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios nos dio, el cuerpo que es nuestra responsabilidad mantenerlo bien y además que es prestado, ¿no es cierto? Por eso es importante que lo cuidemos. La parte B o el punto B es que nuestro cuidado tiene que siempre generar un bienestar y un estilo de vida saludable. Además, tenemos que cuidarnos de los riesgos y agresiones de todo tipo para finalmente disfrutar de cada etapa de una manera natural y positiva, por supuesto. Muy bien, ¿para qué nos tenemos que cuidar? Porque entonces decimos, bueno, nos cuidamos la salud y después de cuidar la salud, entonces, ¿pero para qué nos cuidamos? ¿Cuál es el objetivo de hacer esta prevención? Primero, detectar precozmente los trastornos de nutrición. La nutrición en el ser humano es la base para que nuestro cuerpo funcione bien. Todas las etapas tienen diferentes requerimientos nutricionales y todas las etapas podrían tener diferentes trastornos de nutrición. Por eso es importante la detección precoz de alguno de estos. Además, recordemos que la mujer cada vez, y gracias a Dios, está más inmersa en lo que es el plano laboral, en la política, en la sociedad, pero también estamos expuestas a otro tipo de riesgos, ¿no es cierto? Acosos laborales, exposiciones, por ejemplo, a pesticidas, dependiendo del trabajo que
que realicemos. Es muy importante prevenir y pesquisar cierto tipo de afecciones que pueden tener relación con el riesgo laboral. Además, por supuesto, afecciones ginecológicas, que es el tema de ahora. Debemos pensar que tenemos que cuidarnos para también promover la detección de las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA. Por supuesto, prevenir y pesquisar factores de riesgo, los famosos factores de riesgo para todas las morbilidades, como por ejemplo hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer, cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, etc. Esto significa que vamos también a detectar precozmente enfermedades crónicas en los ciclos vitales de la mujer. Y por supuesto, todas estas enfermedades podrían definitivamente afectar a el climaterio y a la senescencia. Es justamente lo que queremos llegar y cuál es el objetivo. Llegar a nuestra senescencia con una salud adecuada y sin enfermedades catastróficas e importantes. Sin dejar de un lado, por supuesto, el aspecto familiar. Las mujeres estamos expuestas a tipos de violencia y disfunción familiar desde que nacemos hasta que morimos. No solo las mujeres, en general, hablando del ser humano, y es por esto que el médico también debe investigar sobre este tipo de afecciones en cada paciente. Muy bien. Decía Dianita que vamos a separar un poco las 4 etapas y vamos a hacer una pausa en cada etapa para poder hacer las preguntas pertinentes. Entonces, la primera etapa que vamos a tratar es acerca de las niñas. Vamos a dividir a las niñas, o más bien dicho, al grupo poblacional, en niñas de 0 a 8 años. Y vamos específicamente a hablar de las mujeres en esta ocasión, ¿ok? La preocupación más importante de las mamis en esta etapa es la higiene de las pequeñas, ¿verdad? Entonces la nena nace, todos estamos felices en casa porque hay un nuevo miembro de la familia, pero claro, especialmente las mamis primerizas, a veces no sabemos qué hacer. Y les quiero contar que definitivamente la vulva de la mujer recién nacida es muy diferente a la vulva de la recién nacida a los 28 días y al segundo mes. Y aún más diferente a la vulva y la vagina de la mujer adolescente, en edad adulta y además en el climaterio. Hay muchas diferencias, ¿ok? Les he traído aquí unas gráficas pequeñitas para ir desarrollando un poco estos puntos. La primera cosa, el famoso pH vaginal. Entonces escuchamos un montón de propagandas en la televisión que mantiene el pH, que cambió el pH, que por el pH fue la infección. Y parte, por supuesto, es cierto. El pH vaginal de la recién nacida es de 4 a 4.5, pero porque todavía tiene la influencia del estrógeno de su madre. Una vez que pasan los 28 días, el pH de la nena recién nacida va cambiando y ahora es alcalino. Y es por esto que necesita cuidados especiales. Por ejemplo, en una niña, ¿sí?, no podemos usar el famoso jabón íntimo, porque el jabón tiene un pH ácido. Si yo coloco un pH ácido a un pH alcalino, lo que va a pasar es que voy a alterar todo el componente vaginal, la piel y por supuesto voy a causar afecciones, ¿ok? Si es que nos fijamos en la anatomía de la nena es diferente a la anatomía de la mujer adulta y en la nena básicamente el ano está muy cerca de la vagina. Y esto, por supuesto, conlleva consecuencias como que las bacterias del popó, de las heces, pasen directamente a la vagina y hayan infecciones vaginales en nenas tan pequeñitas como de 0 a 8 años. ¿Ok? Otro de los factores que favorecen las infecciones en este grupo etario son básicamente que los labios menores son muy delgaditos, que la piel es muy delgadita, el pH alcalino del que hablábamos, no hay vello que defienda. Entonces, la mami tiene que estar muy, muy consciente de todos estos cambios anatómicos y, por supuesto, dar la mejor asistencia a su niñito. Siempre me preguntan las mamis con qué frecuencia debemos hacer el aseo genital en estas nenas.
Y yo siempre les digo con la frecuencia que la nena necesite. A ver, entramos entonces en un tema de discusión para muchos ginecólogos infanto-juveniles. Todos estamos de acuerdo en que no deberíamos usar jabón en esta etapa, ¿ok? Pero a veces alguien podría decir que la frecuencia, la mucha frecuencia, podría también causar dermatitis, irritaciones en la piel. La experiencia que tengo, he visto que siempre va a ser mejor, como hasta los 2, 3 añitos más o menos usan pañal, siempre va a ser mejor usar agua y una toalla de tela cada vez que cambiemos el pañal. Por supuesto, si es que la nena ha hecho popó y el popó se ha ido hasta la espaldita, como ya nos ha pasado muchas veces a las mamis, entonces podemos usar un jabón, pero no en el área genital. Solamente hasta en el rabito podríamos usar, ¿ok? Van creciendo, ¿no es cierto? Y por supuesto, dejan su pañal, que es una muy buena, un muy buen paso para la parte ginecológica, porque las heces y el pipí ya no están siempre en el pañal, ya no tienen esta facilidad de ir con mucha frecuencia a la vagina, y las nenas empiezan a dejar el pañal y empiezan a ser más independientes. Pero aquí también es muy importante que tengamos en cuenta que también puede haber infecciones, porque cuando dejan el pañal, más o menos esta edad coincide con el autoconocimiento de sus genitales. Y entonces las nenitas pueden empezar a tocar su clítoris y pueden empezar a querer conocerse, lo cual es muy normal, ¿sí? Incluso en esta edad también podría haber manipulación de sus genitales, masturbación, que es absolutamente normal. Sin embargo, esta manipulación con sus manitos sucias, con sus manitos de alimentos, si hubo una faringitis, me invento anterior, estas bacterias de las manitos pueden ser inoculadas en la zona genital. Y por supuesto, el aseo sigue siendo importante. Tan importante que debemos incluso cambiar de ropa interior varias veces en el día, ¿ok? Porque estos agentes infecciosos de los que les hablaba, por supuesto, podrían ingresar a la vaginita y causar infecciones en estas nenas tan pequeñitas, ¿sí? Voy a hacer un acápite chiquito en lo de la masturbación. Es normal, como les había comentado, es normal que las nenas estén en su sillita y empiecen a moverse un poquito tratando de estimular su clítoris. Ellas, por supuesto, no tienen una connotación sexual de lo que están haciendo. En la estimulación del clítoris, por supuesto, les causa una sensación agradable, un placer que ellas tienen derecho a conocer. Y este conocimiento y este hecho no tienen nada que ver con la vida sexual posterior. Por ahí un papá me contaba y me decía, pero yo tengo miedo. Yo le preguntaba, ¿miedo de qué? De que se conozca, de que sepa que después, cuando sea adulta, podría tener orgasmos. Entonces, ahí recién papá encontró el verdadero sentido, ¿verdad? Ahora, hay chiquitas que lo hacen cuando nadie los ve, que lo hacen en su casita, pero hay pequeñas que suelen llevarlo hacia el exterior. Cuando estábamos en la escuela, lo hacían en la escuela, o en donde los abuelitos, en la casa de una amiguita. Y siempre es importante, ¿no es cierto? Sin tabús, sin rechazo, sin conductas punitivas, indicarle a la nena, a la pequeña, de la edad que sea, que lo que está haciendo es normal, que es normal conocer su cuerpo, que puede hacerlo, pero que sin embargo es mejor que lo haga privadamente, en su cuarto, en su baño, ¿ok? Para que ella pueda conocer su cuerpo, ¿de acuerdo? Hablando un poco de educación sexual, que también es un cuidado importante que tenemos que darles a nuestras nenas, porque la mejor forma de prevenir es la información. Si una nena tiene información correcta y propicia para su edad, por supuesto que podemos evitar situaciones como abusos sexuales o abusos de pares. Se dice a breves rasgos en el tema de educación sexual que una princesita a los 8 años, y aquí voy a incluir a los chicos, a los hombres, que un niño o una niña hasta los 8 años debería saber el nombre de sus partes íntimas, ¿ok? ¿Para qué sirven? ¿Ok? En la vaginita va a haber la uretra, sirve para orinar, la vagina,
¿qué es una relación sexual? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Ok? Entonces, a los 8 años, la nena debería saber estas 4 cosas. ¿Qué es una relación sexual? ¿Cómo nacen los bebés? Debería conocer perfectamente las partes de su cuerpo y para qué sirve. ¿Sí? Muchos mamis abren los ojos, pero son pequeñitas, pero tienen 4 añitos, y entonces mejor digamos que no se llama vulva, sino pollita. Y la idea es que mientras más conocemos de un tema, más informados estamos de un tema, menos riesgo tenemos de ser víctimas de abusos y violencia. Ahora bien, también he puesto en las niñas, uno diría, ¿qué factor de riesgo podría tener una niña? ¿Qué malo podríamos tener que cuidar en su salud para que no haya consecuencias en la edad adulta? Y sí, fíjense que esta edad de los 0 a los 8 años es una edad en la que estamos definiendo la cantidad o la calidad de los huesos de la nena. En términos un poco más médicos y técnicos, en esta edad es donde se fija la calidad y la densidad ósea. ¿Qué significa esto? Que luego, si es que una nena ha tenido una buena alimentación rica en calcio, rica en proteína, ha hecho ejercicio y ha albergado el calcio, ha atesorado su calcio de manera adecuada, es más improbable que cuando tenga más de 55 años hayan trastornos como por ejemplo la osteopenia y la osteoporosis. Y aquí otro capítulo muy importante. Es verdad que el ejercicio físico es importante en los niños, pero para este fin especial, el ejercicio físico que necesitamos que hagan los niños es un ejercicio en el que su cuerpo soporte el peso. ¿A qué me refiero? Está bien que hagamos cycling, está bien que nademos, está perfecto, son ejercicios maravillosos, pero necesitamos para fijar densidad ósea que la nena salte sobre su cuerpo, el peso caiga sobre su mismo cuerpo. Entonces se me ocurre tenis, básquet, fútbol, ¿sí? Que van a ser mucho mejor que los otros ejercicios. Hasta aquí lo de las niñas. Vamos con la parte de las adolescentes y abrimos el espacio de preguntas, Janita, ¿qué le parece? Sí, ok. Perfecto. Entonces, solo para efectos de esta charla, he dividido a la edad de púberes y adolescentes entre 9 y 19 años y las he unido en un grupo, ¿sí? Normalmente las tratamos por separado. Pero bueno, en esta edad de 9 a 19 años, ¿ok? Recuerden que hablábamos del famoso pH. El pH por fin, ahora sí ya es ácido. Empezaron entonces los cambios de la pubertad, empezó a haber el estímulo del cerebro hacia los órganos diana, mamas, ovarios, útero, vagina, y por fin el pH de la vagina cambió a 4 y 4.5. Entonces empiezan también por fin a aparecer la famosa flora vaginal, ¿ok? Los bacilos de Döderlein, que son los bacilos que nos dan este pH ácido, empiezan a aparecer y con ella empieza a aparecer el flujo vaginal. Recordemos que el flujo vaginal en las niñas de 9 años es normal. Y es un flujo blanco, un poquito amarillento, que se puede parecer como que una clara de huevo e incluso un poquito más pastoso. ¿Ok? La característica de este flujo es que tiene un olor característico, ¿sí? Como a la vagina, pero no pica y no tiene mal olor, ¿sí? Y es una secreción pastosa que va a estar presente en todas las mujeres de los 9 años en adelante, hasta que tengamos nuestra menopausia. Ahora bien, ¿qué cuidados especiales hay que tener con este flujo vaginal? Los mismos que en la edad más prematura, que de 0 a 8 años. Pero tenemos que indicar a nuestra nena que este flujo vaginal sí podría infectarse. Así como se infecta la laringe, la faringe, los oídos, esta vaginita también puede infectarse y no necesariamente tiene que ver con una mala práctica, con la masturbación, con abuso sexual,
sino simplemente como cualquier otro órgano, ¿no? Cuando explicamos a la nena que este flujo vaginal se infectó o es consecuencia de una infección, cuando se hace verde, cuando tiene mal olor, ¿sí? Como un pescado, por ejemplo, o cuando pica. Entonces la nena va a estar tranquila con este tema y va a estar pendiente de estos cambios para comentarnos y, por supuesto, hacer lo propio, ¿sí? Ahora bien, la higiene es importante en esta edad. Empiezan a haber cambios hormonales, empiezan a haber cambios que se atribuyen a estas hormonas, como por ejemplo aumento del vello en las axilas, aumento del vello púbico y también las glándulas sudoríparas empiezan a activarse. Estas glándulas sudoríparas, como todas las adultas conocemos, empiezan a producir un olor diferente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante el baño diario. Baño diario, con o sin cabellito. ¿Por qué? Porque el cuerpo suda y en la noche también. Entonces es importante remover todas esas bacterias. Y además resulta que el lavado genital de las nenitas tiene que ser por lo menos 2 veces al día. En el baño de la noche, si es de la noche, y en la mañana, cuando nos levantamos, no podemos salir de la cama a vestirnos. Tenemos que salir de la cama a asear nuestros genitales. Preferimos que no usemos jabón. En realidad, preferimos siempre no usar jabones, ningún jabón íntimo, por más buena marca que sea. A veces la vagina de estas nenas todavía es muy sensible y la piel puede irritarse, pero en general es preferible no usar un jabón íntimo. Podemos usar agua, una toalla personal, ¿ok? Y el cambio de la ropita interior en el mediodía por esta secreción es importante, porque esta secreción puede, por supuesto, permanecer en el calzoncito de la nena y, irritar la vagina. Ahora bien, aparte del lavado, sí, es importante que la nena duerma, por ejemplo, sin calzoncito. Imagínense ustedes todo el día con la mascarilla, ahora que todos usamos mascarilla, nuestra cara suda, estamos incómodas. Lo mismo pasa en la zona genital. Si todo el tiempo estamos con un calzoncito, entonces nuestra vagina no puede respirar. Necesitamos definitivamente darle un espacio y qué mejor que en la noche. Dormimos sin calzoncito y solamente colocamos nuestro pantalón de pijama, nuestro short o nuestro camisón. ¿Ok? Prefiero que no usemos paños húmedos. Los paños húmedos, por más hipoalergénicos y buenos que sean, en ninguna etapa deberían ser usados. El paño húmedo tiene pelusa y algunos otros tienen perfume y algunos otros tienen alcohol, lo que favorece también la irritación y las infecciones. ¿Ok? Entonces, baño diario, aseo genital seguido, cambio de calzoncito a mediodía, en la noche sin calzoncito. Y también importantísimo, las nenas caminan por nuestra casa en medias, ¿no es cierto? Si van a dormir con medias las pequeñitas, es importante cambiarlas en la noche. Súper, súper importante esta pregunta que todas mis chicas me hacen es acerca del rasurado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo puedo rasurarla? ¿Es bueno el rasurado? ¿No es? Bueno. El vello tiene una función, que es básicamente evitar el paso de bacterias hacia la vagina. Pero también el exceso de vello puede causar, por supuesto, mal olor y acumulación de bacterias y suciedad. Entonces, es como que una pugna ahí entre que sí se puede o no se puede. Entonces, mi recomendación es, hasta que la nena no haya cumplido 14, 15, 16 añitos, es mejor, si es que tienen vello, recortar el vello con una tijera. Y en la zona inguinal, por supuesto, podríamos hacer la rasura, pues vamos a la playa, qué sé yo. Y después de los 16 añitos está muy de moda, por ejemplo, el rasurado tipo brasilero, en el que rasuramos toda la zona genital. ¿Es factible hacerlo? Por supuesto que sí. Mi recomendación personal es no hacerlo tan seguido, ¿ok? Porque la forma de rasurar, sea la rasuradora, sea la cera, son formas abrasivas que definitivamente causan abrasiones, microabrasiones de la piel y con ellas dermatitis, infecciones, forúnculos, etc. Entonces, podemos hacer el famoso rasurado brasilero, pero ojo, con espacios de tiempo, ¿ok?
Me preguntan mucho sobre qué pasa con el pecho, si debemos nosotros estar pendientes del pecho de estas nenas. Por supuesto que sí, es un órgano en crecimiento y es muy raro, por supuesto, el cáncer de mama o los nódulos en esta edad, pero siempre tenemos que estar atentas. Más o menos como en los 9 y 10 añitos empieza a crecer el pechito y no es que el pechito crece blandito, no, el pechito crece a través del famoso botón mamario y este botón mamario, por supuesto, podría ser un dolor de cabeza, porque puede doler, puede crecer el un lado sí y el otro no, puede inflamarse. A veces las nenas se tocan mucho y se inflama, puede haber una mastitis, una pseudomastitis, entonces sí es importante tener mucho cuidado y estar pendientes del pechito de las nenas. ¿Ok? El desodorante que deberíamos usar en esta edad, a los 9, 10 añitos, cuando ya empiece a haber un olor característico, puede ser cualquiera, pero mi condición es que no tenga ni aluminio ni parabenos, de tal manera que no expongamos a la nena a estas sustancias tóxicas. Acuérdense, mamis y todos los oyentes de esta charla, que está muy de moda este tema que es, o esta palabrita que las voy a decir, se llama disruptores endocrinos. Entonces, está muy de moda que estos disruptores endocrinos, ¿sí?, entren mediante la alimentación y mediante los productos que usamos a nuestro cuerpo y causen patologías endocrinológicas que antes no veíamos, ¿sí? Por ejemplo, pubertad precoz, por ejemplo, hiperestrogenización vulvar, diabetes antes de diabetes juveniles, diabetes precoces. Y estos disruptores endocrinos, sí, básicamente están presentes ahora en nuestra vida por este tipo de alimentación que tenemos. Ya no es la alimentación de hace 50 años, es una alimentación muy práctica, muy fácil, llena de conservantes, es una alimentación totalmente industrializada. Entonces, por lo menos tenemos que, en lo posible, evitar tener contacto con estos disruptores endocrinos. Sobre la educación sexual, que también es un cuidado importante de esta edad, pues bueno, la nena cumplió 19 años y la nena a los 19 años tiene que ya saber temas como enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción, ¿ok? Y aquí voy a hacer una cápita importante. El hecho que la nena sepa de este tipo de temas no quiere decir que estamos dando el permiso para que los practique y no quiere decir que lo va a practicar o no lo va a practicar. Tenemos que respetar mucho, ¿no es cierto?, nuestras creencias, nuestra forma de pensar, los valores que inculcamos en casa, y esto es un tema muy familiar. Pero médicamente hablando, ¿ok?, saludablemente hablando, en la mente de nuestra nena de 19 años ya tienen que haber estos conocimientos. Porque vuelvo y repito, toda persona informada es menos probable que sea o que caiga en lo que no queremos que caiga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se me ocurre que ahora las nenas a los 14 años, y no estoy hablando por experiencia, sino por datos estadísticos del INEC, a los 14 años ya empezamos a tener vida sexual, ¿ok? Si la nena, lamentablemente, empezó vida sexual tan temprano, entonces por lo menos debería tener conocimiento de cuáles son las consecuencias a nivel salud sexual que pueden haber si es que ella tiene relaciones a tan corta edad. Pero recordemos que además, mientras más retrasamos una relación sexual, menos oportunidad o menos riesgo tenemos justamente de esto, de embarazos tempranos y de enfermedades de transmisión sexual. ¿Ok? He puesto la palabrita factores de riesgo porque, por supuesto, en esta edad adolescente, los factores de riesgo de los que hablemos probablemente no tengan que ver con enfermedades o morbilidades importantes, hipertensión o cosas que se vienen después, pero sí, por supuesto, tienen que ver estos factores de riesgo es con inicio de relaciones sexuales tempranas, con violencia intrapareja, ¿ok?, con abusos sexuales virtuales y toda esta temática de moda que ahora nos viene, ¿no es cierto? Entonces, la idea de colocar esta palabrita de factores de riesgo en una mujer adolescente o en su pubertad
es justamente estar pendientes y evitar que la nena pueda caer en este tipo de prácticas. Y por último, la famosa vacuna del papiloma humano. Recuerden que prevenir significa evitar alguna consecuencia importante. Hemos hablado de transmisión sexual a breves rasgos y sabemos que el virus del papiloma humano está presente en el 70% de la población sexualmente activa. Si nuestros adolescentes están sexualmente activas por lo menos en un 40%, entonces resulta que es importante que nosotros hagamos un poco de prevención con la vacuna. Si bien es cierto, la vacuna del papiloma humano no es una vacuna que nos va a evitar por completo el contagio con el virus del papiloma, porque hay más de 150 cepas de este virus, pero sí nos va a evitar el desarrollo del cáncer del cuello del útero causado por papiloma humano. ¿Y por qué papiloma humano? Por las 9 cepas con las que cuenta la vacuna. Entonces, podemos empezar a colocar la vacuna de las nenitas desde los 9 años y esta vacuna podemos extender la colocación hasta los 40 años. ¿Por qué desde los 9 hasta los 40? Fácil, porque el estudio está realizado en esta etapa de la vida. Porque no tengo estudios que me digan que podemos colocar a los 5, ni tampoco después de los 45. Y como la medicina es algo que avanza y además necesita evidencia para poder practicarla, la medicina basada en evidencia nos dice que podemos colocarla desde los 9 años. De los 9 a los 14 añitos son solo 2 dosis que nos garantizan inmunidad siempre. Y desde los 14 añitos en adelante son 3 dosis que nos garantizan inmunidad siempre. ¿Por qué esta diferencia de dosis? Por exactamente lo mismo. En el estudio se hizo seguimiento a estas niñas de 9 a 14 años y se vio que con 2 dosis la respuesta inmunitaria era suficiente. Y de 14 en adelante la respuesta inmunitaria con 2 dosis no fue suficiente, por lo tanto pusieron una tercera dosis y así la respuesta inmunitaria fue suficiente. De tal manera que esta es la única razón por la que la vacuna sea 2 o 3 dosis. Pero es importante colocarla. Dianita, en un segundito terminamos. La adolescencia, entonces, habíamos comentado, yo me adelanté un poquito, que es importante que tengamos iguales cuidados que en la pubertad, que hablemos de educación sexual, enfermedades de transmisión sexual, que hagamos educación en anticoncepción y en prevención del cáncer de cervix. Mientras más parejas sexuales tengamos, es más probable que tengamos este riesgo de cáncer de cervix, porque a su vez es más probable que nos contaminemos del virus del papiloma humano. Además que esto es una cadena sexual. El chico está con una chica, perfecto, pero la chica estuvo con un chico antes y el chico con otra antes. Y ellos a su vez con otros. Y para hacer un poquito más dramático el cuadro, probablemente por moda, alguno de los dos estuvo con alguien de su mismo sexo. Entonces, es muy importante la educación en prevención del cáncer de cuello. Ok, Dianita, hemos terminado entonces el primer bloque. Interesante. ¿Tenemos preguntas por ahí? Vamos con la primera. Por acá me preguntan, cuando una niña de 9 años comienza a tener un poco de olor, a pesar de que tiene el aseo y se le pone un poco rojo, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, debería venir para mirarla. La verdad es que cuando ya tenemos afecciones como enrojecimiento de la piel o mal olor persistente, quiere decir que a pesar de todas las cosas que hicimos, un bichito nos ganó y se introdujo en la vagina de la nena, entonces es muy probable que tengamos una infección. El 70% de las vaginitis de las nenas ceden a tratamientos convencionales como modificación de hábitos, pero si ya no pasó eso, es importante que la chequemos para poder hacer el tratamiento. Muy bien. Por acá también nos preguntan, tengo un adolescente de 13 años que tiene un poco de secreción media cafecita, pero aún no tiene su primera regla. ¿Qué puedo hacer? Ok. En esta nena de 13 años es importante saber que, voy a usar una palabra técnica, el eje neuroendocrino, es decir, la comunicación entre el cerebrito y el ovario empezó a despertar, ¿ok? Muchas de las ocasiones, este despertar transcurre de una forma normal, las menstruaciones vienen el día que tienen que venir,
son regulares, no duran mucho, pero en otras ocasiones existen pequeños cambios, como por ejemplo este flujo café, como por ejemplo ausencia de menstruaciones de 2, 3, 4 meses, ¿ok? Entonces, en este caso sí es importante primero tranquilizar a la mamá, porque esta maduración del eje que les había comentado puede durar entre 2 y 3 años. Sin embargo, este tipo de secreción no solamente puede estar asociado a este tipo de trastorno, sino también a una infección crónica, ¿ok? Entonces, es súper importante nuevamente el chequeo. El chequeo se le hace con un eco por su pancita, porque no podemos hacer ecos intravaginales, obviamente, en esta edad, por la pancita, y lo que se hace es, además, visualizar esa secreción. Si es necesario, se puede tomar un cultivo o no, dependiendo de lo que veamos, pero básicamente esta secrecióncita a café puede tener que ver con estas dos entidades que les comento. Clarísimo. Por acá también nos preguntan, mi nena le hizo reacción a la vacuna de PHB y le tuvieron que hospitalizar. ¿Qué se recomienda en estos casos? La reacción anafiláctica y ese tipo de reacciones severas en las vacunas, por supuesto, existen y no son frecuentes. De hecho, la vacuna del papiloma es una de las vacunas más seguras porque tiene la menor cantidad de reacciones adversas. En este caso, por supuesto, es muy, muy complicado, muy peligroso colocar la segunda dosis. En este caso, no podemos colocar la vacuna. Y pues lo que tenemos que hacer es informar, porque si no podemos colocar la vacuna, entonces no va a haber inmunidad para este tipo de enfermedad. Y por supuesto, el trabajo de la mami tiene que ser enfático en comunicar, informar y prevenir. Muy bien. Si mi hija tiene algún problema de crecimiento, ¿cómo afecta esto en su desarrollo ginecológico? Problema de crecimiento se referirá a la talla, me imagino, ¿verdad? Bueno, el problema del crecimiento, el trastorno de la hormona de crecimiento, ¿sí? Generalmente podría retardar la pubertad, pero con un tratamiento adecuado con el endocrinólogo pediatra en esta ocasión para tratar crecimiento, la pubertad podría venir naturalmente. Aquí hay un montón de acápites que tratar. El tema de la talla baja es un tema también muy discutido. Existen tablas y percentiles para determinar que una nena tiene una talla baja. Pero si es que esta talla baja es patológica o no, ese es el gran reto. Porque, por supuesto, a veces tenemos papis que miden 1,45, 1,46 y queremos hijos que midan 1,70. Entonces, una cosa es la talla baja genética y otra cosa es la talla baja patológica. Si la talla baja patológica está presente, hablamos de que puede haber un retraso en la pubertad, ¿sí? Que también es fácilmente tratable. Pero si hablamos que la talla baja es genética, pues entonces realmente no hay ninguna afectación. Clarísimo. Hago aquí un pequeño paréntesis. Por acá, Martina, nos estás preguntando que quieres ver los 4 temas. Sí, te comento también que esto se está transmitiendo en nuestro Facebook, entonces puedes volver a revisar el tema con toda tranquilidad para respondiéndote a tu pregunta, Martina. Por acá también, Cris nos pregunta, buenos días, doctora. Disculpe, para el aseo de mi hija de 7 años utilizo un íntimo para niñas, pero usted recomienda solo con agua. Me preocupa que este tiempo he usado el jabón íntimo. Solo lo dejamos de usar. No existen jabones íntimos para niñas, existe el jabón para el cuerpo de las nenas, recomendado por los pediatras y dermatólogos. Podemos usar para el cuerpito si así lo recomiendan los otros profesionales, pero para la parte íntima no, y nada, solamente suspendemos, nada más. Perfecto, clarísimo. Creo que por aquí hemos cerrado la primera sesión de preguntas. No sé si continuamos, doctora Carlita, con la segunda. Sí, ¿no? Continuamos con la segunda fase, que es la edad adulta y la senectud, ¿ya? Entonces, bueno, en la edad adulta continuamos con la higiene, igual que para las otras edades, ¿verdad? Solo vamos a aumentar aquí
un acápite pequeñito. En la edad adulta estimamos que ya hay relaciones sexuales, ¿no es cierto? Entonces, en la relación sexual, por supuesto, hay un intercambio no solamente de fluidos, sino también de bacterias, tanto buenas como bacterias patógenas. Es importante que la higiene en la relación sexual sea bien cuidada. Y aquí voy a decir algunas cosas. La primera, siempre después de una relación sexual es importante el aseo genital. Solamente con agua retiramos restos de semen, retiramos restos de lubricantes, ¿ok? Y es importante hacer pipí, porque el hacer pipí provoca un barrido de la uretra, de tal manera que también estamos eliminando bacterias que pudieron irse a la uretra y haber causado una infección, ¿ok? Con respecto al ejercicio, está muy de moda la cuestión fitness, ¿verdad? Y veo bastantes chicas, sobre todo, que después de hacer ejercicio, pues entonces van, desayunan, pues, trabajan un poco en su casa y como que hicieron ejercicio a las 7 y a las 12 recién estamos aseándonos, bañándonos. Eso no es posible, no deberíamos postergar el baño después del ejercicio, porque de igual forma estamos expuestos a todo tipo de infección. Y he puesto aquí la educación sexual. Pensamos que una nena de 20 y una mujer de 45 hemos conocido todo acerca de la sexualidad y de la educación sexual, ¿ok? Pero ¿qué pasa? En la consulta me encuentro con muchas preguntas con respecto, por ejemplo, a los tipos de orgasmo, qué es el orgasmo clitorideo, qué es el orgasmo en el cuello del útero, qué es el orgasmo vaginal. Me encuentro con muchas personas, muchas parejas que no conocemos, por ejemplo, las diferentes fases en el proceso sexual, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, es importante que en esta etapa nos enfoquemos también en que la sexualidad o el sexo ya con la pareja tenga además una connotación en la que ambos sean partícipes de la relación y recordemos que la mujer tiene exactamente los mismos derechos en una relación sexual que el hombre, de tal manera que tiene también derecho a tener un orgasmo, a disfrutar, y que este concepto de que la mujer está satisfaciendo los deseos sexuales de un hombre debe ser totalmente quitado de nuestras cabezas. Es decir, si no me siento en ese momento, en ese día, apta para tener una relación sexual plena, pues mejor no la tengo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo debe ser respetado primero por mí para que el otro lo pueda respetar. Y mi cuerpo no es un objeto en el que, un objeto que pueda o que tenga que dar placer a la otra persona, ¿cierto? Entonces, abriéndonos un poquito más, incluso abriendo nuestras mentes, hablo de todas las relaciones homosexuales y heterosexuales. Entonces, es súper importante que enfaticemos en esta parte de la sexualidad ya como relación sexual en esta edad, ¿ok? Hay mamis de 50 años que abren sus corazones en la consulta y dicen, pero es que yo nunca he tenido un orgasmo. Entonces, eso también es prevención. A la final, recordemos que la relación sexual no es el acto sexual como tal, sino además una compenetración entre las cabecitas, las mentes de las personas en cuestión y también del alma, ¿no es cierto?, mediante el cual una relación crece. Entonces, ¿cómo una relación puede ser fortalecida y puede crecer y puede tener más raíces y madurar? Si es que la mujer se ha sentido durante mucho tiempo solamente el objeto de placer de un hombre, o, peor aún, se ha victimizado dentro de una relación sexual. Entonces hay que tener muy presente esto de la sexualidad a esta edad. Con respecto a la higiene en las relaciones sexuales, también es importante que tomemos en cuenta, ¿no? Vamos a hablar ya de otra etapa de la vida en donde la relación sexual no es solamente el coito, vagina, pene, sino que también existen otras prácticas, el sexo oral, el sexo anal, y pues por supuesto, por ahí hay un dicho que dice que lo que la pareja consiente está bien. No vamos a adentrarnos en ese tema, no lo vamos a juzgar y menos vamos a opinar. Pero sí tengo que decirles claramente que si mantenemos relaciones orales, es decir, boquita en pene
o boca de varón en vulva, tenemos que tener en cuenta que en la boca existen bichitos, bacterias, hongos, como por ejemplo la cándida, y que si es que yo tengo una relación oral con mi pareja, entonces el pene, por mi saliva, va a tener estos microorganismos. Y si luego el pene ingresa a vagina, entonces por supuesto me va a dar una candidiasis. Y si esto es recurrente, entonces mi infección será crónica. Y lo mismo pasa en el ano. En el ano también existen cándidas, también existen estreptococos, enterococos fecales, muchas bacterias. Y si es que entra el pene del ano a la vagina, entonces tendremos una infección. No solamente en la mujer, sino que también podría tener una infección en el hombre, una uretritis. Y cuando hablamos de relación sexual oral de hombre a mujer, entonces pues la boca de esta persona también va a tener las bacterias que existen normalmente en la vagina y por supuesto, entonces podrá luego, si hay un beso, haber una candidiasis o una infección, etcétera, etcétera. Entonces, importantísimo tener en cuenta que si vamos a practicar este tipo de relaciones, debemos usar un preservativo cuando volvamos a ingresar a vagina. ¿Ok? En esta edad, de los 20 en adelante, es cuando se empiezan a presentar las consecuencias de no haber prevenido y no habernos cuidado en las etapas anteriores, ¿ok? Fíjense que el cáncer de cervix generalmente empieza a aparecer a partir de los 28 años, ¿sí? Y es importante entonces volver sobre el asunto. La prevención también significa usar un preservativo. Cuando tenemos relaciones sexuales, no tenemos una pareja monógama o estable y tenemos varios encuentros, entonces no solamente es importante cuidarnos de no embarazar, sino también de estas enfermedades de transmisión sexual y por esto se recomienda siempre el uso de la doble técnica, ¿no? Es decir, la anticoncepción y además el preservativo. Factores de riesgo que se puedan presentar en esta etapa ya tienen que ver factores de riesgo más emocionales, factores de riesgo que tienen que ver ya con autoestima, ¿sí? Con permisión de, por ejemplo, una relación abusiva, ¿ok? Entonces es importante también haber tratado la niñez y la adolescencia de una forma tal que tengamos a los 20 años una mujer segura, una mujer confiada, una mujer íntegra, una mujer que conozca de este tema, que conozca su valor sobre todo. ¿Ok? Alimentación y suplemento, por supuesto, si hacemos ejercicio es importante administrar en nuestro cuerpo proteínas o aminoácidos que permitan que este exceso o esta actividad extra que estamos haciendo no afecte, por ejemplo, a las funciones normales de nuestro cuerpo. Entonces, si hacemos mucho ejercicio, debemos tener una alimentación adecuada, una suplementación rica en proteínas para que el ejercicio básicamente no se coma nuestros músculos, como decimos coloquialmente, ¿sí? ¿Me estoy olvidando de algo en esta etapa? Creería que no. Si no, con las preguntas ya me voy a acordar. Y por último, en la edad madura, que es el climaterio en adelante, ya no hablamos de prevención, ahora hablamos de detección temprana, ¿ok? Los factores de riesgo que son el sedentarismo, la mala alimentación, el sobrepeso, es cuando ahora toman mucha importancia porque pueden entonces ser el preámbulo de enfermedades como hipertensión, diabetes, sobrepeso, síndrome metabólico, que lamentablemente está siendo ya un problema de salud pública, ¿sí? En la atención al climaterio, quisiera ya llegar al climaterio. Todas mis pacientes del climaterio me dicen que es una etapa diferente, que los sentimientos y emociones que atraviesan por nosotros son muy lindos porque se llega como que a la plenitud. Hemos trabajado mucho por nuestros hijos, por nuestro hogar, por nuestra profesión y ahora tenemos ya una meseta en donde solamente es como que nos sentamos a mirar todo lo que ha pasado, gracias a Dios, con nuestra vida. Entonces, es una etapa muy linda, pero por supuesto también es una etapa que puede tener sus dificultades.
La idea de la atención al climaterio es básicamente proporcionar a la mujer la misma calidad de vida, ¿sí? O una muy buena calidad de vida, a pesar de lo que puede estar pasando. Recordemos que en el climaterio entonces se presentan los sofocos, las sudoraciones, a veces nos engordamos, nuestro metabolismo es mucho más lento. Y la idea es que nosotros demos este tipo de atención. Por supuesto, podemos minimizar todos estos síntomas con el ejercicio físico, igual con la alimentación saludable. Y es importante, muy, muy importante también, que tomemos conciencia que en esta etapa es donde más tenemos que cuidarnos con respecto a los controles ginecológicos. En la etapa anterior, nuestro control ginecológico tiene que ser cada año y básicamente va a incluir un Papa Nicolau, una ecografía, mirar útero, varios. Pero aquí empezamos con detección temprana de osteoporosis, detección temprana de cáncer de mama, detección temprana de cáncer de cervix y detección temprana de cáncer de endometrio. Entonces, nuestros controles ya van a ser diferentes, ya van a ser exámenes más amplios, vamos a tener que solicitar densitometrías, mamografías, ecomamario, la citología, ¿ok? La citología acá acostumbramos a hacerla cada año, pero hay otros países que la hacen cada 3 años. En realidad la hacemos cada año acá porque el cáncer de cuello es muy frecuente debido a que la vacuna no es de fácil acceso. Primero por el costo y segundo porque pues nuestro ministerio tampoco la ha impartido de forma generalizada y tampoco es una vacuna obligatoria en el cuadro básico. Entonces, pues, de esta manera, haciendo el chequeo cada año de Papa Nicolau, esperamos tener detecciones o más detecciones tempranas de cáncer de cervix. Por eso también, entonces, en el control de la senectud es muy importante hacer estos exámenes anualmente. Existen algunas publicaciones que incluso avalan el control mamográfico cada 2 años, ¿sí? Pero dependerá, por ejemplo, de los antecedentes de la paciente, si es que hay o no cáncer de mama en la familia. Sobre todo, recordemos que el cáncer de mama, el cáncer de ovario y el cáncer de colon son cánceres genéticamente relacionados, ¿sí? La verdad es que solo el 10% de cáncer de mama es un cáncer genético. El cáncer realmente es una enfermedad multifactorial, pero si es que hay estos antecedentes en la familia, es nuestra obligación tener más cuidado y, por supuesto, hacer los nuestros controles. En cuanto a la higiene, la vulva en esta etapa vuelve a ser la vulva de cuando teníamos más o menos de 0 a 8 años. Nuevamente, por la ausencia de estrógenos, recordemos que el climaterio y la menopausia es básicamente el dejar de menstruar porque nuestro cuerpo ya no produce estrógenos o produce estrógenos en una mínima cantidad. Y esto significa que todo lo que en algún momento se desarrolló tiende a regresionar, ¿ok? Entonces, nuestra piel se pone un poco más seca, ¿sí? Nuestras mamas tienden a achicarse, nuestro tamaño tiende a bajarse, nuestra grasita corporal tiende a disminuir con respecto a la proporcionalidad, es decir, los glúteos también disminuirán de tamaño, ¿sí? Y así la piel de la vulva. Resulta que la piel de la vulva tiende a hacerse más delgada, tiende a hacerse más friable, es más frecuente que en una relación sexual haya dolor, haya fisuras, no haya lubricación adecuada, justamente por este hecho de que el estrógeno está disminuyendo. Que el estrógeno disminuya quiere decir que nosotros en la etapa del climaterio vamos a tener más riesgo de osteoporosis, como ya hemos dicho, pero también vamos a tener mayor riesgo de infarto. Entonces, en esta etapa, volvemos a lo de siempre, el ejercicio físico y la alimentación tienen que también cambiar. Por supuesto, los requerimientos cambian con respecto a todas las edades, ¿ok? Volvemos a necesitar proteína. Recuerde que el músculo también empieza a regresionar en cuanto a su composición, entonces necesitamos suplementar lo que nos está faltando. Necesitamos mucha ingesta de calcio, y aún a pesar de que tengamos buena ingesta de calcio, necesitamos suplementación de calcio y vitamina D. La vitamina D también está muy de moda. No solamente nos ayuda a que el calcio se absorba,
sino que la vitamina D está siendo estudiada y se han reportado multifunciones para la vitamina D. Inmunología, por ejemplo, estado de ánimo, por ejemplo. Entonces, la suplementación con vitamina D también es importante. El colágeno podemos tomarlo porque hemos perdido colágeno. Los traumatólogos nos dicen que es imposible que haya regeneración de colágeno. Sí, se ha comprobado en algunos ensayos que esto es así. No buscamos con la suplementación de colágeno que haya regeneración de colágeno como tal, pero que sí haya suplementación, ¿ok? Tampoco recomiendo la polifarmacia, es decir, tenemos pacientes que empiezan a tomar vitaminas, multivitamínico, vitamina A, vitamina B, vitamina E, vitamina E, glucosamina, colágeno y todos los suplementos habidos y por haber. Recordemos que lo más importante es que en nuestra alimentación tenemos, si nuestra alimentación es saludable y es adecuada y es balanceada, tenemos todos estos micronutrientes y por supuesto suplementar está bien, pero la polifarmacia tampoco está bien. ¿Ok? Dianita, yo creería que terminamos con eso también por el tiempo. ¿Alguna pregunta que haya? Y procedo a leer las preguntas y en honor al tiempo nos vamos a extender 5 minutitos más. Ok, empiezo. Por acá nos preguntan, ¿no tener orgasmos puede deberse a un problema físico? Tengo pareja de hace 2 años y llevo una vida sexual activa. Las sexólogas dicen que el único problema físico por el que no podríamos tener un orgasmo sí es básicamente la ausencia del clítoris, pero por supuesto podrían haber afecciones muy graves, enfermedades crónicas, esclerosis, que no nos permitan tener un orgasmo. Pero estamos hablando de una mujer sana, saludable, en donde no han habido orgasmos por 2 años. Es importante plantearse 2 preguntas. La primera, mi problema o mi situación, no debemos problemas, sino mi situación se debe a la ausencia de conocimiento de cómo llegar a, o mi situación se debe a un bloqueo a través de las emociones, es decir, mental, emocional, por alguna situación previa. Entonces, la verdad es que todas las mujeres podríamos llegar a un orgasmo de cualquier forma. Mi recomendación es, por supuesto, buscar ayuda con una sexóloga. Perfecto. Por acá también nos preguntan, ¿por qué se producen los problemas hormonales y qué tratamiento se puede seguir? Bueno, hay infinidad de problemas hormonales, desde tiroides, suprarrenales, ovarios, y el tratamiento es encaminado a la etiología. Ok. Por acá también nos preguntan, ¿qué tipo de desodorante vaginal recomendaría y la vacuna PHV es recomendable ponerla? Ningún desodorante vaginal, ningún producto químico en la vagina, ni siquiera el jabón. Y la vacuna del HPV, claro, recomendable. Correcto. En las adolescentes que empiezan vida sexual temprana, según experiencia, ¿qué método anticonceptivo sería el ideal? Hay unos lindos métodos anticonceptivos para adolescentes. La idea del adolescente es buscar una dosis que, como estamos causando supresión hormonal, no tenga consecuencias, por ejemplo, en sus huesitos, y que la dosis, coloquialmente hablando, sea una dosis tan buena para ella que los efectos secundarios sean mínimos. Perfecto. Por acá también nos preguntan, tengo 42 años y tengo un hijo de 8 meses y estoy perdiendo el apetito sexual. Bueno, es una muy buena pregunta porque pues en esta etapa del puerperio, como les dije, es un tema amplísimo, en esta etapa del puerperio el juego hormonal previo al embarazo todavía no está instaurado al 100%. Recuerde que en este momento la lactancia es el principal protagonista de nuestra vida y por supuesto la prolactina elevada podría causar disminución en las hormonas locales vaginales, así como en las hormonas ováricas, lo que puede causar atrofias transitorias, es decir, disminución del grosor de la mucosa vaginal, ausencia de lubricación, por ejemplo, y también disminución del apetito sexual. Tiene que ver también con todo el trajín del nuevo bebé, ¿verdad? Ya la mujer a veces no logramos las mujeres equiparar la función mujer y mamá y entonces somos más mamás,
pero también tiene una connotación hormonal. Perfecto. Por acá también nos preguntan, ¿se deben tomar estrógenos luego del climaterio? La verdad es que sí. Deberíamos suplementar los estrógenos con cualquiera de las opciones del mercado, sean fitoestrógenos, sean estrógenos sintéticos, pero sí es importante porque el estrógeno, como les cuento, tiene muchas funciones aparte de simplemente la menstruación. Clarísimo. Por acá también nos preguntan, ¿qué efectividad tiene la pastilla del día después? La pastilla del día después tiene un 70% de eficacia si es que se lo toma el día después. Máximo hasta 72 horas, no más que eso. Después de eso ya no tiene eficacia y me parece súper chévere aclarar un punto aquí. La pastilla del día después no es una pastilla abortiva. Entonces, es una pastilla que evita la ovulación y no es abortiva. Interesante. ¿Existe algún lubricante para la vagina? Nos preguntan también por acá. Sí, por supuesto que sí. Los lubricantes que existen son a base de agua gelificada. Y pues están en las perchas de las farmacias, no sé si puedo dar marcas por aquí, pero en las perchas de las farmacias, al lado de los champús íntimos, ahí están los lubricantes. Interesante. Por acá también, y con esta pregunta ya vamos cerrando, me dicen, ¿los tratamientos hormonales para reafirmar y agrandar glúteos o senos son adecuados? ¿Tiene algún riesgo? ¿Va con No, algo estético? no son adecuados, tienen todos los riesgos del mundo. El exceso de hormonas puede producir, por supuesto, muchas otras afecciones en otras partes del cuerpo. Perfecto. Yo creo que ya aquí hemos finalizado la sesión de preguntas de la segunda etapa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Ha sido muy interesante. Qué bueno. Y cada vez aprendemos más. También solo ya para cerrar el tema, agradecerle mucho por su presencia en este webinar y también recordarles que esta charla, tal vez para los que se unieron a media charla, va a estar colgada en nuestras redes sociales para que la puedan ver cuando necesiten. Con muchísimo Gracias, gusto para servirles. Encantada. Hasta luego. Hasta luego.